Guatemala corre el riesgo de ser incluida en la lista gris de países no cooperantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. En algún momento estamos cerca del grado de inversión, entrar en una lista gris pues claramente nos retrocedería muchísimo, impediría también, reduciría la confianza de los inversionistas, etcétera. Así que esperamos que esa ley se apruebe lo antes posible, ojalá sea durante el mes de enero, entendemos hay buena voluntad y pues bueno, no nos queda más que esperar qué es lo que estamos haciendo ahora. Lo que nos han comentado en Junta Monetaria es que tanto el sector bancario como la Superintendencia de Bancos han estado en reuniones con diferentes actores del Congreso. En el caso del Banco Guatemala hicimos un comunicado hace algunas semanas. Muy bien, definitivamente los miércoles es un espacio en donde la experiencia del análisis político de Max Santa Cruz se hace presente acá en A la Medida. Así que Max, bienvenido, qué gusto tenerte aquí en estudio. Bienvenido Max, buenas noches. De nuevo, muchas gracias por la bienvenida, Sandy, Fernando y de la audiencia de A la Medida. Un verdadero gusto estar con ustedes otro miércoles. Max, siempre estamos abordando estos temas que preocupan y yo creo que este es uno de ellos que sin duda podría tener un impacto en nuestra economía y también a nivel financiero. Este riesgo de que Guatemala pueda entrar al listado gris de Gafilat. Hablemos de esas serias complicaciones que se podrían venir de estar en este escenario. Lo que es importante decirle para que usted sepa por qué le puede afectar esto es que primero no se entiende cómo desde la última revisión que se hizo en el 2016 y que hubo unas recomendaciones en el 2018, no ha pasado nada. Es decir, sí, durante la administración del presidente Morales, durante la administración del presidente Yamatei y durante el primer año de la administración actual, no hubo quien moviera el tema para enfocarlo como un interés, tal como lo está señalando, Sandy. Es un tema que nos preocupa a todos, afecta al sector exportador en las posibles líneas de crédito y pagos porque haría mucho más complicado la línea de crédito frente a bancos extranjeros si cayéramos en esta lista gris. Dificultaría también incluso la acción profesional de abogados, de notarios, sobre todo, de auditores, en temas de joyería, por tener que identificar sobre el beneficiario final de la asesoría o del negocio que se tendría que pues investigar o tratar. Pero también, incluso, recuerden ustedes que también se puede enfocar esto en lo que corresponde a inversión a nivel nacional, porque las líneas de inversión no se empiezan a dar en el país en tanto no tengamos mejores normas y leyes. Y esto es sencillamente un proceso que debió de haberse retomado desde el 2018, pero nunca se hizo, y que no basta únicamente con la aprobación de 126 artículos de la iniciativa 6593, sino tienen que también traducirse en medidas puntuales y en acciones claras para que en la próxima evaluación que se hace en julio de 2027 no tengamos el problema de decir sí, ya tenemos una ley, pero si no hay reglamentos, si no hay implementaciones, si no hay mensajes más claros, sencillamente va a servir de poco o casi nada lo que hayamos hecho. Pero tenemos poco tiempo para hacerlo, sí. 12 meses tardaría la implementación de este cuerpo legal y no parece ser que en este año de elecciones de segundo grado el Congreso tenga la intención de alterar mucho la agenda, aunque yo creo que esto es un tema sin duda de emergencia nacional. Ahora, tenemos justamente a un organismo legislativo inmerso en todo este esquema de las elecciones de segundo grado, como bien lo comentas. Sin embargo, el Congreso debería tener un espacio que realmente analice hacia dónde llevarían al país pues al final, necedad de no incluir un tema tan importante en la agenda legislativa. ¿Cómo poder visualizar esta actitud? Preocupante es que la comisión encargada no ha emitido un dictamen. Claro. Y que en algún momento, cuando trataron de conocer la iniciativa en el Pleno, solo llegaron 75 de los 160 diputados. Quiere decir que por acá también hay un tema de despreocupación de muchos de los diputados por no atender un tema de urgencia. Para que tengamos idea, si no se aprueba la ley en su debido momento y se empiezan a dar estas señales claras, y Guatemala acá en esta lista negra, donde hay países como Haití, como países algunos del África, Venezuela incluso, podría tomar a Guatemala salir de esta lista entre 2 y 5 años. Y esto implicaría una serie de problemas, como lo mencionaba en la primera pregunta, que uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Sí, pues es posible que si usted ya tiene de por sí el problema con los aranceles, si usted tiene problema con las cartas de crédito, si usted tiene problema con los pagos, eso hace que usted sea menos competitivo en un mercado. Y si usted es menos competitivo en un mercado,
y no tiene esa aceptación a la compra de su producto de exportación, es posible que también eso repercuta directamente en las plazas y fuentes de trabajo de la gente que labora en ese sector. Y no hablo del exportador en sí, sino la gente que trabaja tal vez en el campo, en el agro, etcétera, que se dedica a productos de agroexportación. Pero también pueden retrasarle, aunque eso no va a condicionar, pero sí retrasarle la recepción de la remesa. Claro. Y puede demorar la recepción de la remesa. Y eso es fundamental cuando en el año pasado recibimos más de 23.500 millones de dólares, que significan casi el 21% del Producto Interno Bruto del país. Aparte de eso, tenemos un proceso electoral en ciernes y si no se fortalecen estas medidas de protección, de mecanismos de actualización sobre el tema de lavado de dinero y otros activos, pues no es de extrañar que algunas de las campañas políticas incluso puedan ser financiadas con recursos no precisamente debidos o transparentes y que puedan entorpecer aún más el proceso o en este caso la parte política en el país. Es decir, sin duda es momento que la comisión tome la responsabilidad. Habrá que esperar si en el nombramiento de los nuevos presidentes de comisión continúa la misma línea de los 2 años previos o hay un nuevo nombramiento al frente de la comisión y de ahí empezar a tomar responsabilidad y buscar un espacio entre la agenda legislativa dentro del marco de las comisiones para poder tratar esto con responsabilidad y con urgencia. Ya si hemos aprobado otras leyes tal vez de menos trascendencia e importancia, pues yo creo que sí toca el tiempo para poderse a pensar y sobre todo actuar sobre lo que para el país es fundamental. Y no es un tema ideológico, no es un tema político, es un tema de necesidad en donde sí, organismos internacionales nos van a condicionar si no tenemos una ley y sobre todo acciones claras en los próximos años. Conociendo todo eso, que la verdad que es preocupante, Max, lo que puede suceder, ¿por qué crees que no existe el interés de poder legislar al respecto de la ley contra el lavado de dinero, poder hacer acatar estas recomendaciones, sabiendo entonces lo que tú nos has mencionado y que probablemente también el análisis de consecuencias puede ser aún más extenso? Pero está aquí el problema grave en nuestro país. Estamos ya con un tiempo muy limitado, pero parece que no hay interés porque no hemos visto dentro de la agenda legislativa que sea una prioridad esta ley. Una reflexión muy válida que incluso creo que está un poco implícita la respuesta en la propia reflexión en la pregunta. Sin duda porque toca los intereses de muchas organizaciones, estructuras, a lo largo y ancho del país, desde la parte política, desde la parte empresarial en algunos lados, desde la parte territorial, desde los emprendimientos o desde muchas de las actividades económicas, políticas que en el país se desarrollan y que hay muchos que no quieren sencillamente y que no les importa si al final de cuentas Guatemala empieza a entrar en esta lista gris porque siempre han trabajado o se han manejado al margen o en el filo de la legalidad o incluso unos fuera dentro del marco legal. Entonces, el poder regular esto en sus acciones del día a día tal vez no les tiene mucho cuidado, pero sin duda hay que tomar en cuenta esto y esa es la señal importante de la alerta sobre lo que Guatemala puede empezar a padecer. Lo señalábamos en el programa pasado, incluso sobre las posibilidades de estas leyes que son importantes de atender en los desafíos de esta legislatura y de la presidencia del Congreso, pero también hablábamos sobre los riesgos que podría implicar en un próximo proceso electoral en contar con estructuras criminales, hay que decirlo así, gobernando espacios territoriales a nivel de comunidades, a nivel de departamentos o a nivel nacional, promovidos por el crimen organizado y por estructuras que favorecen a este tema de lavado de dinero o de la no verificación del destino y el origen de dicho dinero. Y otros porque creen que de repente son medidas que pueden hacer mucho más engorrosos los trámites y con esto entorpecer la agilidad de las exportaciones o de la inversión local o de la inversión en infraestructura o en vivienda, etcétera, no importa. Pero sin duda, si estamos en un régimen en donde dependemos de estos lineamientos a nivel internacional, nos guste o no nos guste, pues yo creo que aquí no hay mucho margen de maniobra más que los que queremos que Guatemala transite por la línea de la legalidad y sobre los requerimientos que podamos hacer que este país sea competitivo, siga siendo competitivo, y otros que están al margen de esto y que sencillamente querrán que los negocios floridos en términos de cómo se han logrado y cómo se manejan,
pues continúen exactamente como está. Pero en este sentido, Guatemala como país es el que pierde, y yo creo que esa es la importancia del mensaje que hoy quiero dejar en la noche. No es un tema únicamente técnico, no es un tema que a mí no me atañe, no, es un tema que le puede afectar a usted en su trabajo o incluso en la recepción de su remesa para hacerlo de manera más directa. ¿Qué es lo que, según tu experiencia y conocimiento, los evaluadores internacionales de Gafilat vendrían a ubicar acá en Guatemala para saber si estamos o no estamos en la línea de del no manejo de este tipo de dinero? Bueno, no soy un experto en el tema, pero sí imagino que tendrán que ver que lo que mencionaba no solo es únicamente aprobar una ley. La ley puede estar aprobada en el corto plazo, pero si no hay forma para implementarla, salvamos la primera parte de la tarea, pero dejamos pendiente el resto del trabajo. Si no logramos tener mejores controles, si no entendemos que incluso las dinámicas del crimen organizado a través del lavado de dinero ha cambiado en los últimos 10, 15 años, que incluso el tema de las criptomonedas vino a cambiar, sobre instrumentos digitales que no contábamos hace 10 o 15 años, si no entendemos que hay otras formas incluso de hacer estas labores delictivas de lavado, pues va a ser muy difícil, y yo creo que eso es lo que van a venir a evaluar. Van a ver si las recomendaciones que se hicieron en el 2018 se tomaron en cuenta. Seguramente no, claro, porque por eso es que no hay una ley. Llevamos desde 2025 con este tema, pero tendremos que ver si mejoramos esas capacidades, si nos ponemos al orden del día de lo que se aplica a nivel internacional en este sentido. Y me imagino que tiene que ver todo por la voluntad política, tiene que ver por la transparencia, tiene que ver para que todos los actores que son relacionados con el tema, los actores financieros, las tarjetas de crédito, para que usted también lo identifique como tal, los bancos emisores, etcétera, pues tienen que ponerse en un esquema verdaderamente de actualización sobre las demandas de estas nuevas modalidades del crimen transnacional, y que hoy en día pues Guatemala pareciera ser que está corriendo enorme riesgo de caer en una lista negra, que es la antesala de una lista gris, que está en la antesala de una lista negra, y que eso, recuperarlo, si bien se puede, tarda de 2 a 5 años, con todas las implicaciones de lo que estábamos señalando al principio en términos de la economía nacional, pero también de la economía local. Sería terrible para Guatemala, y yo esperaría en serio que hubiera esa reflexión en términos generales, y que si toca realmente modernizar las capacidades del país en términos generales sobre el manejo del tema financiero, pero también del combate al crimen organizado, pues yo creo que es momento de hacerlo, no tenemos por qué esperar más. ¿Cuáles serían las recomendaciones, Max, para las instituciones implicadas? No solamente quedarse de brazos cruzados, esperar, bueno, ¿qué va a hacer el Congreso? Y si no, va a ser la culpa de ellos. O aquí creo que todos tienen responsabilidad, ¿no? Pues yo creo que empezar a hacer presión precisamente al Congreso de la República, los sectores involucrados. El sistema financiero es parte de ello, los sectores exportadores podrían ser, la propia población en términos del beneficio de la remesa. Bueno, o sea, los inversionistas que quieran y que vean posibilidades importantes a Guatemala dentro de este posicionamiento geopolítico que nos hace verdaderamente estratégicos con relación al resto de la región centroamericana. Es una posición privilegiada, pero si no nos ponemos de acuerdo para ir a presionar en este sentido, o vemos que esto es una herramienta que no importa, que mejor dejémosla porque a mí me vienen a dictar las normas desde afuera, es que no es un tema de dictar normas desde afuera, es un tema de globalidad, es un tema de que estamos inmersos dentro de un sistema internacional, y en este caso en la parte financiera, y no vamos nosotros a empezar a dictar nuestras propias normas si van a chocar con lo que todo el resto del mundo está haciendo. Esto es parte de la convivencia a nivel de esta globalidad en donde tenemos intercambios permanentes, y sin duda quienes mejor lo entienden son los inversionistas, son los exportadores, y en este caso, para ponerlo y aterrizarlo en temas de responsabilidad, las propias personas que dependen de una remesa familiar para su sustento mensual, o incluso para poder echar a andar un negocito que quieran. Es momento de hacer las cosas y hacerlas bien. Yo creo que a todos nos toca hacer presión para que esto camine y esto funcione, y que los diputados agarren responsabilidad y conciencia sobre lo que se está jugando el país. Bueno, Max, muchas gracias por este aporte. Definitivamente construye lo que TN23 y A la Medida quiere en usted, amigo y amiga televidente, ese conocimiento desde distintos ángulos de lo que está pasando en nuestro país. Gracias, Max, por acompañarnos. Muy buena noche. Te esperamos la próxima semana. A ustedes muchas gracias, y tengan ustedes la mejor de las noches.
Y también nos despedimos de Fernando Prera. Nos vemos mañana también, Fernando. Que tengas buen retorno. Buenas noches, Sandy. Qué placer estar Gracias. contigo acá. Y por supuesto, amigo y amiga televidente, muy buena noche. No cambie porque regresa Sandy con más acá en A la Medida. Vamos a la pausa.